puede cumplirse el propósito del diablo sobre tu vida. Amén. Nosotros tenemos que mantenernos en el propósito y en el plan de Dios en nuestras vidas y no alejarnos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mis hermanos, se necesita la disposición de una persona para que Dios cumpla un propósito. Amén. A veces nosotros pensamos, oye, que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero no pararnos. Que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero no hacer nada. Que se cumplan los propósitos de Dios en mi vida y estar en mi casa, acostado en la hamaca, haciendo lo que yo quiero y deseo. Y quiero que se cumplan propósitos de Dios en mi vida. Los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos. Amén. Pero se necesita una persona que esté dispuesta a moverse en el plan de Dios. Se necesita una persona que quiera pararse verdaderamente. Yo como una persona que quiero que se haga la voluntad de Dios, voy a empezar con el proceso y el plan de Dios. No lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer sobre mi vida. Se necesita de alguien para que Dios cumpla un propósito. Mantenerse en el propósito y en el plan de Dios siempre es más grande que nuestro plan. Nosotros pensamos que nuestros planes son mucho mejores, pero nosotros pensamos que nuestro propósito es mucho mejor que lo de Dios, y no. Mis hermanos, te voy a decir, si no estás dispuesto a que Dios haga un plan, no le reclames a Dios por cosas que no ha hecho, porque tú no te has puesto dispuesto, no estás dispuesto. No le reclames a Dios por cosas que Dios no pudo hacer en tu vida, porque tú no te pusiste en la disposición de hacer las cosas como Dios quería. No le reclamemos a Dios por las cosas que Dios no ha hecho sobre mi casa, sobre mi familia, si yo no me he parado firme en la roca que es Cristo. No puedo reclamarle a Dios cosas que Dios no ha hecho en mi vida si yo no he estado dispuesto a pasar por el proceso ni el plan de Dios. Queremos reclamarle todo a Dios toda la vida, pero no queremos estar dispuestos a pararnos en un plan con Dios. La mayoría de las veces queremos ayudarle a Dios, y cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios en las cosas, resulta que todo lo hicimos mal, que todo fue en vano. Vamos a ir a la Biblia primero. Vamos a 2 de Corintios 4. Yo quiero que te pongas de pie, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar en la disposición que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Además, yo mismo quiero que Dios me hable a mí. Amén. Que Dios me hable a ver qué es lo que vamos a hacer diferente. Que cuál va a ser su plan y no el plan mío. Amén. Que nos acomodemos a todo lo que Dios quiere. Hay que cambiar las cosas. A veces lo que nosotros hicimos fue insuficiente y en vano, porque no le queríamos ayudar a Dios, y a Dios no necesitamos ayudarle. Dios va a hacer las cosas como Él quiere. Dice 2 de Corintios 4, 16. Si está ahí, 2 de Corintios 4, 16, dice: por tanto no desmayemos. Dice, sí, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Amén. Nuestro hombre exterior, se va a veces desgastando, se va cansando. Amén. Pero el interior, dice, se va renovando día a día. El interior se va renovando día a día. El interior se va renovando día a día cuando yo estoy en el plan y el propósito de Dios, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Va el número 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y externo paso de gloria. Amén. Número 18. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Nosotros, mis hermanos, siempre nos angustiamos, y la mayoría de las veces es porque estamos pensando en las cosas materiales y nos angustiamos sobre las cosas materiales. Y el hombre exterior se cansa porque las cosas materiales no
no llegan, porque las cosas materiales yo no las he mirado, porque ¿dónde está lo que Dios me puede dar? Y el hombre se cansa, ¿verdad? Porque no mira las cosas materiales. Pero dice la Biblia, dice que tenemos que reforzarnos, dice que el hombre interior se tiene que reforzar. Amén. ¿Sabes qué es lo que yo te voy a decir en esta mañana? Yo te voy a decir que si tú no estás dispuesto a pasar por el proceso de lo que Dios quiere hacer, Dios no puede hacer nada por ti. Porque Dios no va a obligar a nadie a meterse a un proceso. Dios va a querer que alguien esté dispuesto a meterse al plan y al propósito de Dios. Dios no te va a obligar a que tú hagas las cosas. Tú puedes venir a la iglesia, pero tú no puedes estar en el plan de Dios si tú no quieres. Tú puedes estar aquí todos los días, pero estás en tu plan y no estás en el plan de Dios. O decides hacer el plan de Dios o decides hacer tu plan. Aunque tú estés tocando, que estés cantando, que estés haciendo y asistiendo todos los días a la iglesia, tú lo puedes estar haciendo en tu plan y no en el plan de Dios. Necesitamos acoplarnos a un plan divino y no angustiarnos por lo material. Y ser sabios también en todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser sabios. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento yo te doy las gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú nos vas a hablar, Señor. Yo te pido que nos guíes, Señor, y me guíes a toda verdad, Padre, a enseñar lo que tú tienes que enseñarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en este momento por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes sentarse. Muchas veces nosotros, mis hermanos, pensamos que si yo me estoy preocupando, voy a obtener mejor resultado si me preocupo más. Cuando yo me estoy preocupando, pienso, nosotros como hijos de Dios, como personas, como humanos, pensamos que si yo me preocupo más, voy a encontrar mejor resultado que preocupándome menos. Amén. Y desgastamos nuestra vida preocupándonos en cosas y desgastando nuestra mentalidad preocupándonos en todo lo material y no viendo el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios es mayor que tu problema. Si tú le crees a Dios el día de hoy, si tú le crees a Dios que tu problema es menor y que es mayor tu Dios va a hacer algo diferente. Cuando uno le cree a Dios en los propósitos, Él va a hacer algo diferente. Cuando pasamos por dificultades en la vida, lo primero que tenemos que hacemos, cuando yo paso por problemas, cuando yo paso por situaciones, lo primero que hacemos es culpar a alguien, al que está al lado. A veces culpamos a gente que ya ni está con nosotros y que ya la hemos dejado de ver por tiempo y estamos culpando de lo que estamos pasando. Y el único culpable somos nosotros. No hay más culpable. Tú eres el que decides. O te pones al plan de Dios o haces tu plan. Buscamos culpables en todas las cosas que pasan en nuestra vida. ¿A poco no culpamos por cualquier cosa? Al rentero lo culpamos porque me está cobrando el pago tarde, el fee tarde. Pero el rentero no es culpable. Tú pagaste tarde, tú tienes que pagar el fee. Pero queremos culparlo. Este es un hombre ratero. Pero hay un contrato, hay algo que se escribió ahí y dice que si tú después de este día no pagas, vas a tener que pagar esto. Hay algo estipulado en un contrato. Así es que ese hombre no es culpable. El culpable eres tú porque tú no pagaste a tiempo. Pero queremos encontrar en el vecino al que está al lado, tú eres culpable o este es el culpable. Lo importante no es buscar culpables, sino acomodarnos al plan de Dios, al plan de tu Creador. Nosotros tenemos que acomodarnos al plan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero se necesita estar una persona dispuesta a acomodarse al plan de Dios. Hay mucha gente que no ha entendido lo que Dios quiere hacer. Pero te voy a decir una cosa muy importante. Cuando yo me le entrego mi vida a Jesús, cuando yo le digo a Jesús, entra en mi vida, Dios va a empezar a hacer cambios en mí. Amén. Y empieza a cambiar y a poner en nosotros cosas que nosotros no hacíamos y vamos a hacer.
Cosas que hacíamos las vamos a tener que dejar cuando yo me acomodo a plan de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Somos inexpertos cada día, dice, pero cada día hacemos cosas diferentes conforme a como Dios nos va enseñando lo que hagamos. ¿Por qué? Porque nacimos aprendidos y Dios nos va enseñando. Nos va acomodando a sus tiempos. Si yo decido hacer cambios y a ponerme a un plan, a un propósito de Dios, Dios empieza a hacer los cambios. Amén. Nosotros tenemos sueños, nosotros le oramos a Dios por cosas y Dios empieza a hacer las cosas, pero nosotros tenemos que acomodarnos en los planes y en los tiempos de Dios. Nosotros queremos hacer las cosas a mi tiempo y no al tiempo de Dios. Queremos hacer las cosas como yo pienso y topan con los planes de Dios. Y ahí es cuando nosotros decidimos, o hago el plan de Dios o hago el plan mío. Ahí decides tú si verdaderamente quieres agradar a Dios o no lo quieres agradar. ¿Qué es lo que quieres tú? Queremos seguir el plan de nosotros, peleando con el plan de Dios. Es que yo quiero esto, y ese plan tuyo está peleando con el plan, con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que acomodar los planes de nosotros y los pensamientos, que al final Dios te va a dar tu victoria, al final Dios te va a dar todo lo que tú deseas si tú te acomodas a su plan. Y te lo voy a decir porque mucha gente ahí en la Biblia habla de muchos profetas, habla de personas que Dios sacó de los lugares que pensaron que Dios no iba a hacer algo y Dios va a hacer todo perfecto. Dios lo tiene todo planeado sobre tu vida si tú vas caminando conforme a su voluntad. Nosotros cuando le damos la vida a Jesús, le damos la vida para que Él nos guíe. Amén. Para que Él nos enseñe. Para que entremos en sus tiempos, no en los tiempos de nosotros. Y por ahí podamos avanzar y crecer en lo espiritual. Para que nuestro hombre interior empiece a crecer. Aunque el hombre exterior empiece a debilitarse, el hombre interior empiece a crecer, ¿sí o no? Le entregamos la vida a Jesús. Es como cuando tú entras a un trabajo, vas a un trabajo, tú te acomodas a lo que ellos te dicen y a los tiempos que ellos te dicen. Aunque tú seas muy experto en su trabajo, si tú no te acomodas en los tiempos que ellos te dicen, tú no vas a progresar. Aunque seas una persona buena para ese trabajo, si tú no estás en los tiempos que ellos te están diciendo y llegas tarde o haces las cosas cuando tú quieres, no vas a progresar en un trabajo. Y así es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios yo tengo que caminar conforme a como Dios me dice, a los tiempos que Dios me dice, no a los tiempos que yo quiero y cuando yo quiero o cuando traigo ganas. Amén. Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Amén. Y tenemos que respetar los tiempos de Dios. Amén. Aunque piensemos que fracasamos, no fracasamos. Aunque piensemos que fallamos, el plan y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Aunque tú pienses que no va a suceder nada, Dios va a hacer algo. Así es la vida con Dios. Cuando sabemos los tiempos de Dios, Dios va acomodando las cosas. Para irnos calificando a lo que Dios quiere, yo tengo que acomodar en los tiempos de Dios y no en mis tiempos. Es que yo pienso que es así, no es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere. Muchos quieren frustrar los tiempos de Dios y no se puede. Pero te voy a decir una cosa, no importa los problemas, no importa lo que te haya venido de problemas, Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Incluso cuando hay cosas que hiciste mal, Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Aun cuando las personas te hayan engañado y te hayan menospreciado, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, Dios puede utilizar a una persona cuando está dispuesta a dejarse utilizar. Incluso cuando el diablo le haya puesto tropiezos y haya caído, uno se puede arrepentir y pedir perdón y Dios empieza a hacer la obra en su vida. Dios puede sacar algo bueno de cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Cada una de las situaciones que tú pasas, Dios puede sacar algo bueno. Pero no dejarnos caer, no dejarnos meter en mi problema, sino confiar en lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan. Tienes que mirar más allá de tu dolor, más allá de tu problema, más allá de tu mentalidad y confiar en lo que Dios puede hacer. Lo que importa es el propósito, que se cumpla el propósito de Dios en tu vida.
Hermanos, tarde o temprano se va a cumplir tu propósito. Tarde o temprano se va a cumplir lo que Dios quiere hacer. Si nosotros permanecemos en el Señor y no perdamos el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Necesitas saber cuál es tu enfoque. Amén. Necesitas saber cuál es tu enfoque. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En tu trabajo o en Dios? Dios te dio el trabajo. Amén. Solo te queda esperar y permanecer en lo que Dios puede hacer. El Señor está obrando en todo. Aunque tú no lo entiendas, tenemos que ajustar el propósito de Dios a nuestras vidas. A mi vida, ajustarlo diferente y a entender lo que Dios tiene un plan. Aunque no se miren todas las cosas bien, aunque todo no esté sucediendo bien, Dios va a tener un plan al final de todo. Y al final de todo, tu pensamiento no fue el mejor pensamiento. El pensamiento de Dios es mucho mejor que nuestros pensamientos. Te voy a contar la historia que leí. Esta es la historia de 3 árboles que estaban creciendo, que estaban en la cima de una montaña. Y platicando entre ellos, los árboles en la colina hablaban acerca de sus sueños y la esperanza y de lo que querían ser. Uno de ellos dice: algún día seré un cofre de tesoro. El árbol quería ser un cofre de tesoro lleno de oro, de plata, de piedras preciosas, decorada con labrados artísticos y tallado y bello. Una caja especial quería ser el árbol. El otro árbol dijo, el segundo árbol dijo: algún día seré una poderosa embarcación, un barco grande que va a llevar reyes y va a llevar gente importante y va a andar por los mares y va a resistir. Y el tercer árbol dijo: yo quiero estar parado aquí, que no me corten. Quiero llegar hasta el cielo. Quiero llegar a lo más cerca de Dios. Quiero ser grande en esta cima. Después de algunos años llegaron unos leñadores y cortaron los árboles. El primer árbol, que quería hacer un gran cofre para guardar el mejor tesoro, fue convertido en una caja de comida para animales. Quería hacer un cofre y lo convirtieron en una caja para comida para animales y lo pusieron en un pesebre, en una paja, y ahí estaban comiendo los animales. Fue una caja para los animales. El segundo árbol, que quería hacer una embarcación, lo hicieron una canoa y lo pusieron en un lago que ni siquiera podía entrar al mar porque no estaba lo suficiente grande y fuerte. Y el tercer árbol lo cortaron y lo guardaron en una bodega, los barrotes, y ahí lo dejaron. Pasando los años, los árboles se olvidaron de su propósito. Y así pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas pasan cosas y situaciones que se nos olvida el propósito y el plan de Dios. Porque me sucedió esto, porque me sucedió lo otro, ya no se va a cumplir el plan de Dios. No sabes si vas caminando en el plan de Dios. No sabes si el plan de Dios se va a cumplir en un futuro, no como tú piensas, pero en otro plan diferente para Dios, mejor para ti. Aunque tu hombre exterior no lo mire bien, tu hombre interior va a ir creciendo espiritualmente en el plan de lo que Dios tiene para ti. Esos 3 árboles pensaron que habían fracasado. Pero cierto día, un hombre y una mujer llegaron a un pesebre y ahí dieron a luz un niño y lo colocaron dentro del cajón, producto del primer árbol. Es una historia. El hombre deseaba haber podido tener una mejor, pero usaron un cajón de comida para animales y fue cumplido un propósito. El árbol sintió la importancia que estaba aconteciendo y supo que en su interior estaba el tesoro más grande de la historia. Lo habían usado para el nacimiento de Jesús. Él estaba pensando en oro y Dios lo estaba pensando en otra cosa más importante. Al paso del tiempo, años más tarde,
Un hombre y un grupo de personas entraron en esa barca que hicieron. Y uno de los hombres se durmió y la barca se fue al lago y empezó la tempestad. Y la barca pensaba que ya se iba a hundir y el árbol decía: me voy a hundir, me voy a quebrar aquí. Pero el hombre que estaba dormido se despertó y aplacó los vientos y las aguas. Y ahí entendió el segundo árbol que llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer árbol, que estaba en una bodega, lo sacaron y lo llevaron. Y él no entendía que lo escupían al hombre que llevaba ese árbol, esas tablas, lo escupían, lo latigaban y todo eso. Pero llegó y lo pusieron en una cima y ahí aguantó ese árbol en la mera cima. Y él lo que quería estar cerca de Dios, y estuvo lo más cerca de Dios porque estuvo con el Hijo de Dios. Y ahí entendemos que los planes de nosotros y nuestros pensamientos no se van a cumplir, pero Dios los va a cumplir como Él quiere en nuestras vidas. Los tres árboles, su sueño se cumplió, porque uno nació Jesús, el otro llevaba la barca con los discípulos y a Jesús, y cumplió su propósito, no como Él quería, una barca grande. Y a veces nosotros pensamos: llévame, Señor, a predicar a las naciones, donde haya gente, donde haya cientos. Y no podemos predicarle a uno. No podemos hablarle a alguien. Dios desea que descubramos en la vida lo que Él creó. Mi hermano, Dios desea, te voy a decir una cosa muy importante, que descubramos en la vida lo que Dios creó en ti. ¿Por qué te creó? Amén. Tenemos que buscar la razón de nuestra jornada espiritual, la razón por lo que Dios puede hacer algo. Te voy a decir una cosa muy importante. Nuestra razón espiritual no va a nacer de la noche a la mañana, no va a nacer de que ahorita y ya tu razón espiritual ya salió. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una madurez, un desarrollo, una búsqueda. Tiene que haber la presencia de Dios, la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, leer la palabra. Queremos nosotros que todos venga como que cuando te bañas te mojas y ya tienes todo. No, porque en este momento tú lo puedes tener todo, te mojas y al momento te secas y ya se acabó todo. La presencia de Dios es un desarrollo, una madurez a alcanzar a través de los días, a través del compañerismo, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la presencia. Nosotros queremos que se cumpla el propósito de Dios y viniendo a la iglesia una vez al año, y no se va a cumplir así. O una vez a la semana. Yo les digo a muchos, de perdido a este dominguero. De perdido, porque vas a venir una vez a la semana. Porque hay gente que ni dominguero es. Pero se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Señor, 20 días después vienen: ¿por qué no se ha cumplido el propósito? ¿Con dónde estabas? El propósito se va a cumplir cuando uno está perseverando, cuando uno está buscando. Se necesita de alguien para que se cumpla un propósito. Y si tú no estás, Dios va a usar a alguien más. Si tú no te paras, aleluya, porque ahorita te paraste, y mañana, quién sabe. Es que mañana Dios sabe que tengo tantas cosas que hacer, y la próxima semana me toca la pulga. Y Dios sabe que hay que ir a la pulga. Y Dios sabe, y empezamos a hablar con Dios y a decirle: Dios conoce todas las cosas. A Dios no puede ser burlado, mi hermano. Una pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? No nomás para que se cumpla tu plan. Cuando yo soy un hijo de Dios, cuando yo busco a Jesús, es para que se cumpla el plan de Dios en mi vida. Si leemos la Biblia, encontramos que Abraham encontró el propósito de Dios en su vida cuando obedeció. Amén. ¿Cómo encontró Abraham su propósito?
cuando se quedó sentado en su tierra y no salió. No, cuando salió de su tierra y de su parentela, cuando obedeció. Y encontramos que también Pedro encontró su propósito en su vida cuando ¿qué? Cuando encontró a Jesús y obedeció y le dijo al Señor, dijo, tú eres pescador, dijo, pero ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pedro pensaba toda su vida, yo voy a ser pescador, pero no sabía que Jesús lo iba, cuando viene Jesús, viene a cambiarte tu propósito al propósito de Él. Ahí se cumple un propósito sobre una persona. ¿Sí? Es que yo quiero ser como Pedro. Yo quiero ser como Pablo y andar predicando como Pablo, pero sentado en la banca. ¿A qué hora sentaba? Dejé los frijoles allá en las tortillas y eso. Dijo Pedro, nosotros dejamos todo por causa del evangelio. Y el Señor dijo, cualquiera que dejara padre y madre por causa de mí. Hermanos, se necesita de alguien que esté dispuesto. Si ahorita todavía estás pensando en los frijoles que dejaste ahí, pues cuidado. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros vamos a encontrar nuestro propósito cuando nos dejamos guiar por Jesús. Amén. Eso es lo importante, la guianza de Dios en nuestras vidas. Si no te quieres dejar guiar, Dios no puede hacer nada, porque se necesita a alguien que esté dispuesto. No alguien que esté dormido, no alguien que esté en el teléfono comiendo, no alguien que venga a la iglesia de vez en cuando, no alguien que quiera venir a la iglesia y hacer lo que él quiere, no alguien que verdaderamente dé la vida por las ovejas, porque dicen que el pastor es el único. No, nosotros cada quien tenemos que estar dispuestos a ser discípulos, a buscar a alguien más, a buscar su presencia, pero se necesita de alguien que esté dispuesto. Para que se cumplieran los sueños de José, tuvo que pasar por procesos. Amén. Para que se cumplieran los sueños de José, tuvo que pasar por un proceso. Así pasaron por un proceso los árboles que estaban soñando con cosas. Pasaron por un proceso y llegó el propósito. Y así pasó el proceso de José para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. A pesar de los problemas que tú estés pasando, a pesar de las dificultades, cuando tú estás firme, el final tuyo va a ser de victoria. El final tuyo va a ser de darle gloria y honra a Dios. Y decir, ¿sabes qué? Tan equivocado yo estaba de los procesos que estaban pasando, que al final Dios te dio lo mejor. Pero nosotros queremos ver primero lo mejor y no pasar por el proceso y que todo esté muy bien con el Señor. Siempre el enemigo va a poner trampas en nuestras vidas. Tú decides no caer, tú decides no pecar, tú decides no fallarle a Dios. No Dios. Él no quiere que tú peques, Él no quiere que tú falles. Tú decides seguir en el proceso de Dios o romper los procesos con Dios. Amén. Todos caemos en tentación, todos tenemos tentaciones, todos podemos fallar, pero uno decide no fallarle a Dios. Uno decide hacer la voluntad de Dios o no hacerla, porque todos tenemos tentaciones. El hombre tiene a la mujer como tentación, la mujer tiene al hombre. Y el hombre que no le gustan las mujeres tiene a hombres también de tentación, y a la mujer igual. Y también tiene dinero, que hay tentaciones, y hay robos, que hay tentaciones, y hay cosas de todo. Sabemos que Dios tiene un propósito. Mira, mi hermano, José pasó por las tentaciones y los problemas y se cumplió el plan de Dios. Mira, vino una mujer a tentarlo. Es que somos carne, pastor. No, ¿cuál carne? Si tú quieres que Dios cumpla el propósito de Dios, te tienes que mantener firme. El enemigo vino a poner en la cárcel a José por culpa de haber rechazado la carne. El enemigo vino y puso a José por causa de haber rechazado el bistec que le ponían. A lo mejor estaba rico, pero él estaba en ayunas. Tenía un ayuno de carne y no podía comer carne ese día.
ay, estoy ayuno, pero al cabo el pastor no me mira. Estoy ayunando, pero como quiera puedo comer, al cabo nadie me mira. No hay nadie de la iglesia aquí conmigo. Ouch. Dios sí nos mira. Una persona me dijo, pastor, para mí no es malo fumar. ¿Verdad que puedo fumar? Digo, sí puedes fumar, nomás escóndete de Dios. Y luego me dice, ¿y dónde? Te puedes meter a donde sea y no te vas a esconder de Dios. José estaba en la cárcel y tú pensarás que tú estás en las dificultades ahorita y no se va a cumplir tu propósito. Pero así José estaba en la cárcel, Dios cumplió el propósito de José, el sueño de José. Dios tuvo que usar al faraón, mandar a un panadero y a un copero a la cárcel para que se cumpliera un propósito. ¿A poco un panadero y un copero van a llevar al propósito? No tenemos que menospreciar la gente que se nos atraviesa. Hay gente que va a hacer un propósito y un plan de Dios para tu vida. Hay gente que Dios te la está poniendo ahí enfrente a ver si es cierto que creces. Aguántalos, tienes que aguantarlos y amarlos. ¿Sabes de qué? José en la cárcel le sirvió al panadero y al copero. Y con gusto le sirvió. Tanto gusto que hasta soñaron los tipos y le reveló sus sueños. José le reveló el sueño al panadero y al copero, aunque a uno de ellos le dijo que iba a morir y el otro iba a vivir. Amén. Después el copero es el único que vivió, pero ya nomás vio su milagro el copero y se fue y se olvidó de José. Y hay mucha gente que te va a usar y esto y lo otro y ya se va a ir, pero gloria a Dios. Fuiste de ayuda, ¿para qué te pones rencores en tu mente? Y te puede hablar después cuando Él necesite que te va a usar. Gloria a Dios también. Es que nomás me habla cuando necesitan. ¿Y luego qué? Pues no eres un hijo de Dios. Amén. Y un día necesitó otra vez el copero y le hablaron a José. Y ahí se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Así es que cada uno de nosotros no debemos de menospreciar lo que estamos pasando, porque a lo mejor lo que tú estás pasando te va a llevar a tu victoria, a tu bendición. A lo mejor lo que tú estás pasando de empezarle a decir cosas a la rentera o al rentero, un día, si es el dueño de la casa, te la va a regalar. O un día te va a dar trabajo y ese trabajo te va a llevar a lo que tú quieres. Y nosotros menospreciamos el que está a un lado de nosotros. Tenemos que ser buenos con las personas que no están a nuestro alrededor. No menospreciemos las personas que están a nuestro alrededor. El final del sueño del panadero y el copero fue la victoria para José. Si José no hubiera tratado bien al panadero y al copero, Dios no lo hubiera llevado a su milagro, porque ellos iban a hacerle el contacto para llegar al faraón. Tú no sabes qué persona va a hacer el contacto que tú le hables para llevar a tu milagro, a tu victoria, a que tú te expandas en tu negocio, a que tú veas algo diferente. No sabes cuál es la persona. Tú tienes que tratar a todos como por igual, bien. No mirando tu necesidad, sino mirando la necesidad de ellos. Así es que gózate, porque al final de todo Dios va a cumplir el propósito. Si tú quieres, si tú no lo paras, Dios va a cumplir el propósito. Él te va a llevar a un plan en tu vida, pero para que llegue ese plan para tu vida tienes que acomodarte a lo que Dios quiere. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que si tengo una buena actitud, se va a cumplir el propósito. Si estoy en un problema y tengo una buena actitud en medio de mi problema, Dios va a hacer algo. Si tengo una buena actitud en obediencia a Dios sobre mi vida, Dios va a hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que saber?
Vamos a finalizar con esto. ¿Qué es lo que tengo que saber? Y ahí vamos a ir al fundamento de lo que Dios quiere hacer para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Vamos a ir al fundamento y al plan de Dios, de lo que quiere hacer Dios en tu vida para que se cumpla. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir el primer mandamiento nomás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22:37. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La primera parte del mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que en realidad quiere decir? Que debemos amar a Dios antes de todo. Todo lo demás dejarlo en un segundo plano. Sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, Dios va a cumplir un propósito. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Y cómo sabemos que queremos agradar a Dios? No nomás por decirlo, porque muchos de labios me honran, pero su corazón está muy lejos. Juan 14:21. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Lo primero es, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo no pongo excusas de mi trabajo para buscar a Dios, cuando yo no pongo excusas a mis hijos para buscar a Dios, cuando yo no pongo excusas a mis problemas para buscar a Dios. Si tú pones tus problemas antes que Dios, ¿sabes qué? No estás amando a Dios antes que todas las cosas. Si tú pones a tu vecino antes que a Dios, no estás amando a Dios antes que todas las cosas. Tienes que cumplir el primer mandamiento para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dijo Pedro? Si yo he dejado todo, Señor, por ti. ¿No lo dijo Pedro? Y hay muchos que no quieren dejar ni su cucaracha de carro que traen ahí, lavándolo y encerándolo. Y no tiene nada que ver, que tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Porque si estoy en este proceso y tengo este carrito, me voy a gozar, pero no me voy a quedar en la casa por culpa de este carrito. Y quejándote también, pues es que tengo el carro feo y no quiero llevármelo. Si no vienen por mí, no voy a la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todo. Es que mi hijo, usted sabe, pastor, que él tiene que ir al fútbol y que tiene que hacer esto, y que la mujer y el tío y el abuelo, sobre todas las cosas. Amén. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios y cómo sabemos que queremos agradar a Dios? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Sí, dice lo mismo. ¿Y qué dice en el 22? Le dijo Judas, no el Iscariote, no Judas el que estaba buscando sus propósitos con Jesús, porque sí saben que hay gente que busca sus propósitos en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que anda buscando a ver qué me voy a ganar, a ver si me encuentro novia, a ver si me encuentro novio, a ver si me encuentro esto. Amén. Dijo, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? El que dice en 23, el que ama mi palabra, dice el 23, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, guarda. ¿Y mi Padre qué? Y vendremos a él y moraremos con él. Amén. Número 24. El que no me ama no guarda mis palabras, ni las palabras que habéis oído de mí.
sino de mi Padre que me envió. Lo primero que tengo que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo segundo es el que tenemos que amar, y que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Guardar los mandamientos. Esta es la respuesta para que se cumpla un propósito de Dios en nuestras vidas. Que si tenemos los mandamientos y los guardamos y los llevamos y hacemos toda la voluntad de Dios, y lo primero, ponemos a Él primero antes que todo, antes de que me ganas que yo los domingos no me levanto temprano, pastor, no me levanto, usted sabe que yo no me levanto temprano. Pero para ir a trabajar eres el primero. Santo, aleluya. A la iglesia llegas tarde, pero al trabajo siempre 15 minutos antes. Y gloria a Dios, qué bueno que eres responsable de tu trabajo. Porque nada, tienes que ser responsable. Ya si no eres responsable con Dios, de perdido tu trabajo. ¿Vamos a ser discípulos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a fundamentarnos en lo que Dios quiere, o me voy a fundamentar en lo que yo pienso? ¿Quiero agradar a Dios en el proceso de mi vida, o quiero agradarme a mí en el proceso de la vida? Porque hay gente que lo veas cantando y haciendo CDs, no están agradando a Dios, están agradando su ego, lo que ellos querían ser. Se están alabando a ellos mismos. Tenemos que pararnos y saber que debe haber un temor en nuestras vidas, y el temor es amar a Dios sobre todas las cosas. Es lo único, y cumplir los mandamientos. A veces la gente dice, es bien complicada la iglesia. Es complicada, se la complica el que quiere. ¿Por qué? Porque yo también fui pecador, yo también fui bailador, yo también fui borracho, a mí también me gustaron las mujeres, y anduve de borracho, y anduve haciendo todo, pero ya cumplí un propósito y cambié el propósito de Dios. Y te puedo decir que la misma facilidad que pecaba es la misma facilidad que ya no peca. Es lo mismo. Te esfuerzas, lo mismo no, es más esforzado andar pecando porque te andas cuidando, aparte. Y andas con el temor, pero no del diablo, el que te mire. No te vayan a mirar, porque si te miran te pescan. Te voy a decir esto, la gente no entiende que es más complicado pecar que no pecar. Porque el que anda pecando anda asustado por todos lados, y el que no anda pecando anda libre. Así es, amén. Y el que nada debe, nada teme. ¿Verdad? Pero el que debe algo, cuidado. Que no te mire las anchas, porque, y cuidado. ¿Cómo se dice? La amante, perdón. Porque ya no puedes poner nada ni en Facebook, porque la amante se enoja. ¿Por qué le dijiste bella a tu esposa? Así son descaradas las amantes. No quieren que le digan ni a tus hijos bonitos, porque ahí, ¿por qué a mí no? Hermanos, tenemos que saber que Dios tiene que cumplir algo en nuestras vidas. Una cosa muy importante, tenemos que ser humildes con Dios. En la humildad hay muchos tesoros. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir los mandamientos y ser humilde. Amén. Ay, que yo soy bien guapo. ¿Qué? Le dijo un hombre a una mujer. Le dijo, ¿por qué te casaste conmigo? Por gracioso. Dijo, yo pensaba por guapo. ¿Ves cómo eres de gracioso? La gente piensa mal de cada quien. Pero yo te voy a decir esto, vamos a ponernos de pie. Dios piensa bien de ti. Dios piensa bien de ti. Y yo te quiero decir algo muy importante. Yo quería que te rieras, porque quiero que te vayas con esta mentalidad.
que si nosotros cumplimos el propósito de Dios, así nos vamos a reír. ¿Saben de qué? Siempre lo digo y siempre me río. Ahorita me río, pero cuando estaba batallando, ¿cómo sufría? Cuando no tenía ni para los pañales de mi hija, y menos para comer, yo decía, ¿cuándo voy a salir de esto? Si yo tenía, ¿sabes que a mí me cambió la vida después de que recibí a Cristo? Cuando yo andaba en el mundo, supuestamente me iba bien. Ahora me va mejor. Pero cuando yo andaba en el mundo ganaba muy bien y recibí a Cristo y dije, todas las cosas cambiaron. Se fueron todos los lujos, todas las cosas, y hubo más necesidades que nada. Pero porque Dios me iba a pasar por un proceso de no trabajar a venir a trabajar a Estados Unidos, de no batallar a venir a batallar a Estados Unidos. Usted no ha batallado, por eso está parado ahí arriba. Le dije, si tú supieras que yo estuve peor que tú. Y yo y mi esposa juntábamos los pennies para comprarle los pañales, que en ese tiempo estaban como a $1 un paquete con 6, amiga. Y tratábamos de juntar los 220 pennies que se necesitaban. Pennies. Para que se cumplieran los $2 y cacho. Pero decíamos, yo sé que Dios nos va a sacar un día. Yo sé que Dios va a hacer algo. Y eso es lo que te digo ahorita, mi hermano. Que tenemos que fundamentarnos en Cristo y estar fundamentados en Dios y decirle al Señor, no importa lo que pase, no importa el proceso, yo voy a estar aquí parado y voy a creer como esos árboles que estaban ahí. Me voy a parar y voy a confiar, aunque me pongan como la comida de los animales de aquí. Un día Dios me va a usar para algo. Aunque pienses que te están usando para algo malo, Dios te va a usar un día para algo bueno. Cuando tú le eres fiel a Dios. Cuando te menosprecian, ahí Dios te va a sacar. Pero lo primero que tenemos que saber es de que amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cierra tus ojos. Dios es bueno. Dios es bueno.